Este es su programa La Verdad en Jesucristo. Vamos a hablar de un tema bastante controversial, que existe de hecho no solamente en el mundo a nivel secular, sino que también se está dando dentro de congregaciones, dentro de la iglesia, de creyentes. Y es la práctica o actividad de magias, esoterismo, horóscopo, el yoga, todas estas prácticas. ¿Puede acaso algún creyente llevarla a cabo? Aquellos que vienen y son regenerados en Jesucristo, es necesario que conozcan la verdad con respecto a esto. Su palabra dice en el libro de Ezequiel capítulo 13 desde el verso 20 en adelante. Por tanto, así dicho, ha dicho el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Vendas mágicas, dice el Señor, que está en contra. Con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estará más como presa de vuestra mano. Así sabréis que dice, ¿quién habla aquí? El Señor. Así que, de hecho, más adelante en este mismo texto, el Señor viene y habla en contra también de lo que son partícipes de estas prácticas. No solamente que la ejercen, sino también que disfrutan el verlas. Hay mucha curiosidad dentro de lo que es la práctica del ocultismo, del esoterismo. Llama mucho la atención a muchas personas. Pero conociendo la verdad en Dios, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro vivir debe estar siempre conforme a como Dios lo ha establecido en su palabra. No podemos creer según los hombres se le ocurra. Así que existen lo que son diferentes espíritus, como su palabra declara. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 1, no creáis a todo espíritu, sino que con el discernimiento de su palabra podéis discernir claramente lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Jesús dijo, creed en mí como dice las Escrituras. Con el conocimiento de su palabra podemos entender que lo que es en el horóscopo no debemos creer, que lo que es en el tarot no debemos creer. ¿Cuál es el propósito del tarot? Muchos utilizan el tarot para supuestamente lanzar maldiciones o tratar de enganchar a una pareja con otra. Esto no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la iglesia. Simplemente son engaños promovidos por Satanás, el diablo, del cual obviamente no tienen realmente ningún poder, pero han sido capaces de engañar a muchos. Han sido capaces de engañar a muchos. El horóscopo, la lectura de la carta, la lectura de la mano. Estas prácticas vienen siendo ejercidas desde muchas generaciones atrás. En el libro de los Hechos 19, desde el verso 19 en adelante, aquí nos vamos a encontrar con una situación en la que se encontró el apóstol Pablo. Dice así el texto. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos. Pero vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a leer un poquito más atrás para que veamos en dónde se desenlaza este texto que está hablando el apóstol Pablo. Vamos a leer en el capítulo 19 desde el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y no porque el Señor Jesús estaba físicamente en el cuerpo carnal ahí presente, sino que lo hacía a través de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Están escuchando? Hacía Dios milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos, los espíritus inmundos salían. Pero algunos de los judíos que eran exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren cómo son las cosas.
Ellos están utilizando, así como hoy en día muchos también utilizan el nombre del Señor Jesús para poder enganchar con las personas que oyen, porque se sabe que el nombre del Señor Jesús es que tiene toda autoridad y poder. Pero el nombre de Jesús, teniendo toda autoridad y poder, no sirve de nada en los labios de aquellos que no creen en lo que Dios ha establecido como su palabra. ¿Por qué? Porque mire lo que acontece aquí. Habían 7 hijos de una tal Esceva, una mujer, judío, jefe de los sacerdotes, perdón, un hombre, un jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Cuando este intentó echar fuera el espíritu maligno que estaba en alguien, dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Esto le contestó el espíritu inmundo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Vosotros, ¿quiénes sois? Así que, por más que alguien quiera intentar o pretender mostrar que viene en el nombre de Dios, que viene en el nombre de Jesucristo, intentando decir el nombre de Jesucristo, no solo por el hecho de pronunciar el nombre de Jesucristo, realmente ahí hay poder o unción. Debemos tomar en cuenta que aquellos que realmente creen en su palabra, aquellos que aman su palabra y viven según su palabra, el Señor Dios Todopoderoso hace según a Él le plazca, porque Él respalda su palabra. No es que respalde al hombre, Dios respalda su palabra. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasó? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquel lugar. Y dice en el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor de todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tuvieron temor todos ellos, ¿están escuchando? Tuvieron temor todos ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este espíritu maligno no pudo ser expulsado por estos hombres, quien eran obviamente usurpadores de la verdad, que no venían realmente en el nombre de Jesucristo, sino que trataban solamente de obtener algún dinero. Y no porque realmente creyeran en la palabra del Señor, porque querían mostrar algún tipo de magia, porque querían mostrar algún tipo de engaño. Entonces en el verso 19 dice lo siguiente, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. O sea, libros que tengan que ver con las adivinaciones, libros que tienen que ver con el esoterismo, con el ocultismo, que esto, como dije, viene de generaciones antiguas, lo tiraron y los quemaron todos los libros. Quemaron delante de todos los libros que tenían y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Se dan cuenta? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta es la parte más importante. La palabra del Señor es la que prevalece. Esto no ocurrió solamente aquí, hubo otro evento en el que también se enfrentó Pablo. En el capítulo 16, verso 15, vamos a leer desde el verso 15. Y cuando fue bautizado a su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así que los apóstoles se quedaron. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta es la práctica, esta es la técnica. La táctica que pueden utilizar muchos tratando de congraciarse con el que oye. Decirle algo que puede ser muy generalizado y a cualquier persona le puede estar pasando. Porque es adivinación. Y el que oye, como también anda buscando algo que le diga, algo que le anuncie, algo que le acomode su oído, entonces viene inmediatamente, cree. En donde el Señor a este tipo de personas le llama ingenuo. Su corazón incrédulo a la verdad de la palabra, pero su corazón se hace crédulo a las mentiras, se hace crédulo a los engaños, se hace crédulo a aquellas cosas que intentan persuadir su oído, persuadir su corazón para hacerlos caer en cosas de las cuales Dios no tiene nada que ver. Y mire lo que dice aquí el texto. Tiene esta muchacha espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿De eso se trata? Ese es el propósito del tarot. El tarot está puesto como anuncios en muchos lugares. ¿Para qué? Para obtener ganancias.
no está para realmente ayudar a las personas. Está el horóscopo para obtener ganancia. El horóscopo para obtener ganancia. El esoterismo hacen incluso amuletos con la cruz, amuletos con la Virgen, amuletos con un tal Cristo, un cuadro, una imagen. Hacen diferentes tipos de cosas que tienen que ver con el satanismo. Todo esto es satanismo. Que le pongan el nombre que le pongan, pero es satanismo. Satanismo crudo al frente de cualquiera que lo ve. Y no pueden percibir que hay un engaño a través de esto. La palabra describe a Satanás como padre de mentira, como engañador, como el espíritu del estupor. Se disfraza como ángel de luz, como algo que aparenta ser algo que realmente en el fondo no es. Porque si el diablo realmente mostrara quién realmente es, de malvado y perverso, la gente saldría corriendo. Pero se muestra de una manera pasiva, de una manera amable, de una manera sutil, como el mensaje que sale de la lengua de aquel que está argumentando el horóscopo, adivinando, Piscis, Aries y hablando todos estos tipos de cosas que existen en las constelaciones de los cielos, en los astros de los cielos. Pero no significa que lo pueda tomar alguien para utilizarlo para adivinación. Oh, eso sí tiene que ver conmigo. Oh, está hablando de mí. Oh, me leyó la mano y habló de mi mamá. ¿Quién no pueda tener una madre en la dificultad que te esté mencionando? Está solamente adivinando. No seamos ingenuos ante tales prácticas. El yoga se centra en el yo mismo, en el interior del yo. Cuando el Señor bien dijo claramente que aquel que se hace orgulloso, aquel que se hace soberbio en ese tipo de práctica, Dios lo mira de lejos y lo aborrece. Y también Cristo dijo que claramente aquel que no sea capaz de aborrecer su propio yo no es digno de él. Por lo tanto, quien promueve la idea del yo interior, del yo y del yo y del yo, es el mismo Satanás, el diablo. Quien fue obviamente que al principio, desde el comienzo, se halló iniquidad en él por querer ser igual a Dios y tomar el lugar y el trono de Dios, engañando de esta manera a la tercera parte de los ángeles del cielo. Por lo tanto, se engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Qué tan fácil se le podrá hacer engañar a alguien en esta tierra? Nosotros, seres humanos, que desconocemos de cosas espirituales, como la que aquellos ángeles que cayeron sí conocieron y nosotros no. Por lo tanto, no quitemos la vista de la palabra de Dios para que no seamos engañados. La práctica del yoga, la práctica del tarot, el horóscopo y todos estos tipos de adivinaciones o magia, no podemos ser espectadores de ella porque estamos formando parte del engaño. Muchos tipos de programas para niños donde muestran magias y trucos. Todo esto son prácticas que, aunque usted la vea muy amigable, tiene un fondo perverso detrás de ello. Cuando esta muchacha de adivinación vino al encuentro de los apóstoles, ¿qué pasó? En el verso 17, capítulo 16 de los Hechos, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella ya lo sabía porque había escuchado quizá la información de alguien, pero con su adivinación comenzó a adular a los apóstoles para obviamente llamar su atención y que estos hombres dijeran: oh, realmente está diciendo cosas de parte de Dios. Pero su foco y su intención es otra. A quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía muchos por muchos días, más desagradando a Pablo. Este volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Glorificado sea Dios. Esta muchacha estaba siendo poseída por un espíritu inmundo, del cual le hacía adivinar. No solamente a esto, sino que ya lo hacía otras veces para entregarle dinero a sus amos, porque estaba siendo usada como un instrumento para transmitir engaños. Esta misma experiencia también la vivió en el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el verso 9. Había un hombre, lo vivió Pedro, el apóstol Pedro. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, ojo, esta es la palabra esencial, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún gran